háblenle a su papá, adórenle. Es un padre bueno y tienen que derramarse allí en adorarle, en decir lo bello que es, lo bueno que es, que a pesar de 1000 cosas que podamos tener, 1000 cosas que podamos haber hecho, o millones, a pesar de lo desordenado o desobedientes que hayamos sido en algún momento, o que seguimos siendo, nos ama, les ama. Dios es bueno. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de un montón de cosas y metidas de pata, y de nuestros egos, y de nuestra soberbia, y de nuestras malas reacciones, Él está allí con los brazos abiertos, perdonándonos por siempre, amándonos por y para siempre, porque lo único que quieren es el bien para nosotros. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Repito, al Señor. Si es al Señor, debe ser fuerte y bastante y mucho. Porque Él no se cansa de amarnos. Él no se cansó cuando cargó la cruz. Él encontró los clavos. No nos cansemos por una palmadita. No nos cansemos por una palmadita. Porque su mano fue crucificada. Y Él todavía nos tiene de la mano. Gloria a Dios. Hay canciones que no me sabía de las que cantó la hermana, entonces yo me quedaba aquí y decía, Dios mío, que yo no entiendo. Pero es el Señor, no soy yo. No tengo que saberme una letra. Yo tengo que saber qué debo hacer para adorarle. Mire que la letra es muerta, lo que importa son las intenciones del corazón. Sí, Señor. Bueno, puede sentarse. Vamos a acercarnos porque yo les voy a pedir que no me lancen piedras. Dios me dio una palabra, me golpeó bastante, me cacheteó, me enseñó cosas, me reveló verdades. Y esto es duro, la palabra es muy dura, pero es poderosa. Les garantizo que es poderosa. Va a transformar porque va a cambiar estructura que arrastramos. Amén. Entonces, dice la Biblia que el que esté libre de pecado, yo quiero estar libre del pecado para lanzar un poco de piedra, pero no puedo. No puedo lanzar piedra a un poco de gente por ahí. Pero así es el Señor, sabe lo que hizo, sabe lo que dijo, sabe lo que hace. Bueno, podemos buscar. Vamos a empezar con un versículo, amén. Pueden buscar en Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1, amén. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vamos a leer porque si uno no lee un versículo, dicen que uno no predicó. Dice así: tomando entonces Samuel. ¿Quién tomó? Samuel. ¿Quién era Samuel? Profeta, el hombre de Dios. Un hombre que escuchaba la voz audible de Dios. Impresionante. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó, no en poquito, la derramó en abundancia sobre su cabeza y lo besó. ¿A quién derramó eso? A Saúl, al primer rey de Israel.
Israel. Saúl, rey de Israel, puesto por Dios, ungido por Dios. Dios le dijo a Samuel: quiero ungir a ese hombre, lo amo. Y lo besó y le dijo, ese beso venía de parte de Dios, para que sepan, el beso que le dio Samuel venía de parte de Dios. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? O sea, le está aclarando. O sea, la unción viene de Dios, le decía, no viene de mí. Y esto es interesante porque quiero hablarle y decirle: miren, Saúl fue un rey ungido, rey de Israel ungido, pero terminó consultando a Dios. Él había sido ungido, y después de haber sido ungido vino sobre él el Espíritu Santo y lo llenó sobremanera. Vino el Espíritu Santo sobre él, pero aún así murió de una manera terrible y vergonzosa. Ese es la historia de Saúl. Hay una diferencia que casi nadie entiende, y donde hace casi 100 años o más esta diferencia por falta de ¿qué? De entendimiento. Por falta de entendimiento el pueblo perece. ¿Qué significa perece? Muere. Vive muerto o se van para el infierno, una de dos, o las dos. Eso es. Por falta de entendimiento podemos perder la salvación. Por falta de entendimiento podemos vivir en la tierra sin el reino de los cielos. Y dice que por falta de entendimiento, esta diferencia dividió a la iglesia y creó un montón de denominaciones que no la creó el Señor. El Señor creó una sola iglesia. Tanto así que estaba Pablo por un lado, Pedro y los demás discípulos por otro, y terminaron haciendo una sola iglesia. Porque no es la iglesia de hombre o de los hombres, la iglesia de Cristo. Amén. Y estas denominaciones, o sea, se empezaron a confundir a los cristianos, incluso a confundir a pastores en los últimos siglos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque la venida de Cristo está cerca y necesita a una iglesia unida. Sí, Señor. Y quiero hablarle de la unción, del bautismo del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo. Tres cosas clave de la vida de un cristiano. Amén. Tres cosas importantes de sostener, de mantenerla, de cuidarla, para poder vivir en victoria. Amén. Pero sobre todo para poder agradarle y cumplirle al Padre. El Padre nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ese poco de los escogidos, nuestra tarea es buscar, llamar, ser siervos de Dios, instrumento para que muchos sean llamados, pero que esa cantidad de escogidos siga creciendo. Porque los escogidos son los que Él quiere designar para multiplicar. No solo su palabra, es multiplicarse Él en la gente. Amén. La multiplicación de Cristo es multiplicarse Él, es multiplicarse el Espíritu Santo, y no es otra cosa a través de designaciones que dependen de lo que estamos aquí, por ejemplo, en esta congregación. No es de uno y de otro no. Hoy habló el hermano Hugo. El hermano Hugo hoy fue usado bastante. Ese es el ayuno, hermano. El ayuno lo trajo con pero la unción es para todo, y de eso vamos a hablar. Dice, si le preguntas a 100 personas, a 100 cristianos o a 1000 cristianos la diferencia entre unción, bautismo y llenura, casi nadie, escuchen bien, casi nadie entiende o sabe la verdad. La respuesta correcta se estudia, se estaría repitiendo 1000 respuestas distintas que se arrastran de muchos años. Incluso versículos pueden citar sin estudiarlo, investigarlo, repiten lo que se vienen escuchando durante años. Nosotros no podemos ser repetidores de cualquier palabra que haya dado cualquier persona
Eso no viene directamente de Dios. Yo quiero repetir, ustedes me dirán que yo no sé, estoy mal. La Biblia, esta que está aquí, es traducida al español, y como esta hay muchas versiones, no es que estén incorrectas, todas son válidas, todas tienen algo que viene de Dios. Dios las permitió así. La tradujeron del inglés, y el inglés la tradujeron del original, con un montón de versiones, traducidas ¿por qué? Por hombres. Y hay cosas que están allí, que debemos meternos más. Por eso dice que escudriñemos las Escrituras. Por eso existen tantas situaciones en las iglesias, porque no se rompen con errores y enseñanzas del pasado. Y se lo voy a decir porque se lo digo. Yo no vengo a hablar tonterías, yo vengo a ponerlo en muestra. Si todo fuera tan cierto, lo que repiten mucho, porque hay hermanos en congregaciones que tienen todavía años sin haber recibido liberación, sin haber recibido sanidad, y siguen arrastrando cosas que no quieren vivir, pero las viven porque no saben cómo hacer, porque no se enseña lo correcto. Así es. Entonces, esta falta de conocimiento ha hecho que existan cristianos que se crean más que otros cristianos, o cristianos que se crean menos que otros cristianos. Hay dos extremos, uno que se creen que son super héroes del cristianismo y otros que son los desechados del cristianismo. Y eso no existe. Eso no existe. Incluso eso está muy mal. Yo anoté que eso está muy mal. Viviendo con culpas que en la Biblia nadie se la impone. La Biblia no nos está aquí. El hermano hoy habló del Nuevo Testamento. Aquí el Nuevo Testamento no viene a culpar a nadie. Viene a perdonar. Cristo vino a perdonar. Si hay algo que estoy viendo yo aquí, reconozco que yo soy. Mi esposa dice: no digas que eres un desastre. Bueno, está bien, pues. Soy un tema. No, soy un tema, porque antes no servía, antes estaba muerto. Yo soy un desastre vivo. Antes estaba muerto, antes ni desastre era. Pero he visto amor aquí. Hoy vi mucho amor. Dios hablaba, pensando en la palabra, peleando con unas madres del liceo de mi hijo por allá. Y yo decía: Dios mío, aquí hay amor. En otro lado se matan. En la iglesia que se matan. Yo estaba a punto de matar. Dice: vamos a empezar por el concepto que peor se entiende. No en esta iglesia. Quiero traer algo que Dios me mostró. ¿Ok? Y si sirve para edificarnos más, gloria al Señor. Amén. El concepto que peor se entiende, hablo de general en el planeta, en el mundo de los cristianos a nivel global, es la unción. Es la unción. Cuando dicen en la iglesia que una persona tiene unción o que está llena de unción, quieren referirse a algo que se siente, a un escalofrío, a una sensación de poder, a un momento donde el predicador parece que está bajando directamente del cielo. Pero resulta que la palabra unción en la Biblia original no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de sensación. Dios mío. ¿Escucharon? No es nada. Y la Biblia muestra en todo el Antiguo Testamento los casos puntuales de unción que existen. La unción en el original hebreo es mashah, que significa literalmente y textualmente derramar aceite sobre algo o alguien. Eso es todo. Sin mística,
Señor. Hermano, no me pegues sin sobrenaturalidad, sin escalofrío, sin cabeceo ni temblear. Digo yo, en la Biblia siempre fue y es un acto físico, visible y real, y cumple única y exclusiva función específica, que es separar y marcar a alguien para un propósito concreto de parte de Dios. Eso es marcar, que Dios marca a aquellos que escogen para un propósito. Y el acto de la unción es lo que dice: te estoy dando mi confianza, ahora te corresponde a ti. Amén. Ahora te corresponde a ti. Sí, Señor. Wow. En la Biblia, una persona que no es una emoción, es una asignación. Sí, Como Saúl y David fueron ungidos por Samuel, Eliseo fue ungido por Elías. Amén. Siempre hay un hombre de Dios Cobertura. Sí, que Señor. cumple la voluntad del que lo envió para escoger a alguien y marcarlo y decirle: vas a hacer esto. Delegar. Delegar. No vas a hacer lo que te da la gana, vas a hacer lo que Dios te está mandando. Sí, Señor. Amén. Primera de Samuel 10, donde está. Vamos a leer, vamos a continuar leyendo del 2 hasta el 6. Dice: hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre te ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí sigas más adelante y lleguen a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, lo que tomarás en manos de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterios, panderos, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Amén. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Amén. Entonces fue ungido, ¿verdad? Ahí hubo un acto, no digo que lo entiendan, porque lo que estoy diciendo es literalmente así. Fue un acto político, profético, religioso, público y verificable lo que hubo en ese momento. Porque estaban eligiendo un rey, y eso era un acto político. El gusto no, fue político. Pero fue un acto también religioso, porque era un profeta el que estaba ungiendo. Y estaba Dios dirigiendo todo. Y fue público porque fue delante de todo el pueblo, y verificable porque todo el mundo lo vio. El aceite chorreaba, se vio, todo el mundo lo vio. Fue ungido Saúl, vino el Espíritu Santo sobre él, pero aún así se perdió. Se perdió la unción, porque fue un rey desastroso, fue rechazado por Dios. Y el Espíritu Santo que recibió se apartó de él. Él podía seguir hablando y que estaba profetizando, pero no estaba el Espíritu Santo. Porque hay muchos que dicen que profetizan. Jesús dice en el Nuevo Testamento: muchos hablarán en tu nombre, y él dirá: yo no los conozco. No es lo que digan. Y una verdadera profecía es declarar única y exclusivamente la palabra de Dios de manera profética. O sea, si no tiene fe, si no es declarar una palabra que traiga fe para otros, una promesa, entonces no es profeta. Y me perdí. Ajá.
Primera de Samuel, ahí mismo en Primera de Samuel capítulo 16. 16 versículo 14. Amén. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl Santo. y le han atormentado un espíritu malo de parte de él. No es que se fue el Espíritu Santo y vino un demonio del diablo. Se fue el Espíritu Santo y vino un espíritu malo que venía de parte del mismísimo Dios. Exacto. Qué Qué fuerte. es más, creo que ese es más. 16. Pero los espíritus malos que manda Dios son más fuertes que los mismos demonios. Porque los manda Dios. Porque los espíritus de Dios no tienen poder sobre nosotros. Sí, Señor. Amén. Entonces debemos cuidar la presencia del Espíritu Santo para que no nos pase eso. Dice, y los criados de Saúl le dijeron, aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios, Santo. te atormenta. Señor. Pero él, por supuesto, avanzó. La unción no es garantía de algo permanente. Sí, Señor, eso es real. Es una comisión, un encargo de parte de Dios. Amén. Es la confianza de Dios a alguien para algo. Confianza. No es que yo estoy ungido. Allí cada quien tiene un llamado. Amén. Camine ese llamado. No busque copiar el llamado de otro. Amén. Y no todos son llamados a predicar en una iglesia. No todos son llamados a pastorear. Hay gente llamado solamente a ser empresario Sí, Señor. del reino. Eso pasa. Otros son llamados a adorar, otros son llamados a ser empresarios de adorar, ser Amén. empresarios de pastorear. Otros son llamados a ser profetas, otros son llamados a ser evangelistas, otros son llamados, qué sé yo, a ser empleados, pero aquí predican, convencen, evangelizan a todo el mundo. Pero no se salgan de la asignación, decirle la designación, de la confianza que Dios te está dando. Santo. La unción no es magia y no es escalofrío. Sí, Señor. Me van a disculpar, pero es así. Dios te asigna una tarea. Y como decía aquí, cuando estábamos leyendo en Samuel 10, unge a Saúl y aparte le dice, ve aquí, ve allá, y lo equipa. Dios te asigna una tarea y te va a equipar para que la puedas cumplir. Amén. Oye, pero es que no tengo esto. Pero cálmate. Herramienta. Confía. Amén. Porque Él te equipa. Sí, Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová. Amén. Los cielos y la tierra viene de Él. Él sabe cuándo y cómo lo va a hacer. Pero lo va a hacer. Amén. Pero si te desespera y decides no esperar, te está saliendo La asignación. del propósito. Claro, sí, Y sí. vas a perder unción. La unción es para eso, no es para otra. No es que yo estoy ungido, soy un hombre ungido. Ajá, ¿y qué estás haciendo? Bueno, lo que me da la gana. No, estoy evangelizando, pero te mandó Dios a él. Señor. Gloria a Dios. Hoy te mandó a hacer otra cosa. Sí, Señor. Eso. Mío. La unción no te transforma. Sí, Señor. Dios. Porque Saúl era ungido y no era transformado. Lo voy a decir así. Wow. Saúl era terrible. Y aún así David dijo, yo no toco al ungido de Dios. Porque Saúl fue ungido de Dios hasta el momento que murió. Sí, Señor. Pero no estaba transformado. Sí. O sea, yo puedo estar ungido, ojo, repito, Saúl era ungido de Dios porque seguía siendo el rey. Él no salió del llamado que tenía. Mientras estaba en el llamado era ungido, pero perdió la presencia del Espíritu Santo. Santo. Y hasta el día que murió siguió siendo el ungido. Por eso es que David no lo tocó, El rey. porque estaba ungido. Estaba cumpliendo la función, nada. Pero estaba ungido. Estaba ungido. Sí, Señor. Y veo pastores hablando y tirándole a Saúl. Hoy Saúl, yo me imagino que cuando Cristo resucitó se lo llevó al cielo. Porque Dios amó a Saúl. Sí, Señor. Lo amaba, se apartó de él, pero lo amaba. Le dolía Ay, lo que Santo. estaba haciendo Saúl.
Porque Él dio su confianza. Hermano, Saúl, cuando Dios le escogió, porque era agradable a Él. Sí, Señor. Pero la carne pudo más que el espíritu. La unción no te transforma automáticamente. La unción, agarren ahí, y si Amén. quieren la nota, la unción no te hace santo. Sí, Señor. Eso es real. La unción, el que te unja, no significa que te hagas santo. Sí, Señor. Podrás ser santo cachorro, pero santo no eres. Pero tampoco la unción te hace inmunde al fracaso. Saúl fue ungido, pero no fue inmunde a fracasar y fracasó. Fue un rey que fracasó. Y lamentablemente con él pagaron su generación. Ay, Dios. La unción no te convierte en alguien superior espiritualmente. No. No te convierte en alguien superior a los demás. Pero tampoco te sientas inferior. O sea, Exacto. la unción es una designación. Amén. Unos tendrán la designación de ser pastor de multitudes. Amén. Dios lo quiso así, lo capacitó y el hombre le echó para adelante y llegó. Así es. Porque si lo va a hacer, Dios lo va a acompañar, le va a abrir las puertas Amén. para que eso se cumpla. Señor. Otros serán pastores de grupos pequeños, pero otros, Él los llama para que sean pastores de grupos grandes o pequeños, pero el problema es que no avanzan Ay, y Padre. pierden la unción. Si se apartan del propósito, lo van a perder. Y para perder la unción pierden todo lo que arrastra aquí, lo que viene con ellos. Saúl no fue superior a David, aunque era rey. Fíjense, Saúl era ungido como rey, era el actual rey. Pero delante de Dios, David era superior a Saúl, Santo. pero no era el momento. Correcto. Y lo que estaba diciendo de la unción, hay que esperar. Sí, Señor. No te apartes desesperadamente porque no ves las herramientas. David le habían dicho que iba a ser rey. Lo único que tenía que hacer David era esperar. Y en la espera tuvo que huir de Saúl, esconderse, pasar frío, hambre, todo y hacerse hasta el loco. Ay, Santo. Hagámonos el loco. Amén. Hagámonos los locos, pero no nos apartemos del Señor. llamado. Amén. Cada uno tiene un llamado. Dios creó a cada uno de nosotros diferente. Amén. Por lo tanto, el llamado siempre totalmente distinto. Sí, Señor. Nunca va a ser igual. Es así. No, que aquí hay 20 pastores, aquí hay 500 pastores. Nunca es lo mismo. Sí, Es así. Señor. Así los 500 tengan iglesia multitudinaria. Siempre va a ser diferente porque somos Diferente. creados totalmente Es distintos. así. Lo único que somos iguales es que todos debemos ser imagen y semejanza a Él. Es a Él. Miren, los reyes, los sacerdotes y los profetas recibían el acto de unción. Y eso está todo en el Antiguo Testamento. Y ya vamos con lo que dice el Nuevo, empezar a religiosidad, a atacar ahí. Ya vamos a hablar de eso. Vamos que Isaías, quiero aclarar algo, porque la gente dice, pero es que la unción si no es algo natural, porque dice que la unción poder el yugo es espiritual. No. Vamos a hablar de eso. Isaías 10, versículo 27. Sí. Isaías 10. Isaías, la Biblia brinca. 10, 8, Isaías 7, 10, versículo ¿qué? 27. Dice así: entonces en aquel tiempo que su carga acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción.
Le voy a decir así, eso tiene que ver con una acción natural de los animales, los bueyes que cargaban el yugo y la unción que le echaban siempre para cuidar al animal terminaba dañando el yugo. Pero nosotros, si estamos ungidos y cumplimos, caminamos en el propósito, esa unción va a romper cualquier cosa que nos quiera mantener atados y cargados. Amén. ¿Por qué? Porque Saúl estaba ungido. El problema es que el trabajo de él era obedecer las órdenes de Dios. Y en el cargo para el cual fue ungido, no quiso cumplir las órdenes de Dios, sino hacer lo que le diera la gana. Por lo tanto, el yugo siempre estuvo sobre él. Santo, nunca se rompió. Si nosotros somos ungidos para un llamado, hermano, ténganlo por seguro que toda carga será siempre y cuando caminemos en obediencia al trabajo. Sí, Señor. Siempre. Siempre. Amén. Isaías 61, el mismo, no hay muchos versículos hoy. Dice así. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, Amén. porque me ungió Dios Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a enfrentar a los quebrantados del corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, el día de la venganza de Dios nuestro Señor, a consolar los enlutados, a ordenar que los afligidos de Dios se les dé gloria en lugar de ceniza y serán ya bien. Entonces, Isaías 61 nos muestra que la unción es para hacer algo. Sí, Señor. Dios ungió para ir y hacer algo. ¿Quién sabrá para qué nos lo va a ungir o lo ha ungido? Pero háganlo. Háganlo. Así siempre lo pequeño. ¿Quién me mandó a ser evangelista de las naciones? No empiece por tu casa a ver si vas a salir a viajar por otro país. Seguro. Si no evangelizan donde trabajan, jamás vas a poder. Por lo menos a uno. Inténtalo en lo pequeño, aunque sea uno al día. Uno a la semana. Pero hazlo. Y verás que viajarás, y esa es tu llamada. Que yo soy empresario, que Dios me dijo que esfuérzate. Sí, Señor. Sé fiel con el tiempo. Sí, Señor. Clave, Invierte Señor. en el reino. Amén. Y serás multimillonario. Amén. La unción viene de parte de Dios, lo repito, para una designación específica y que equipa. Amén. Jesús, ahora vengo el Nuevo Testamento, Mi amado. nuestro Señor, Amén. Padre, nuestro Rey del Rey, Señor de Señores, Salvador, nuestro Dios, fue designado por el Padre, por el mismo Dios, y después que fue designado vino el Espíritu Santo sobre él y quedó su presencia. Eso es lo importante cuando Dios unge, te equipa. Lo primero que hace para equiparte es entregarte el mayor equipamiento, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, en Éxodo 30, y esto estoy obligado a leerlo, no quiero leer mucho, pero esto es obligatorio. En Éxodo 30, 22 al 33, dice así, cuando logres, aquí esto se me pegó, dice así, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior al ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás. Amén.
consagrar, entregar, darle una Señor. función. Consagrarás a Dios, ¿no? Y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Le hablará con los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es por cuanto lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiera su ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado entre ellos. El aceite de la unción tenía unos ingredientes específicos, pensando que es aceite de oliva. Dios creó las aceitunas y la oliva de manera especial, le puso algo especial allí. Hay cosas especiales, ¿saben?, en la tierra. Sí, sí. Y esta es una de ellas. Y aquí dice que fue creado para ungir cosas y personas. Lugar. Cosas, puede ungir tu casa, Lugar. tu carro, puede ungir tu trabajo, o sea, pero pueden ungir tu familia. Ujú. Ojo, y aquí voy a ir desmenuzando, pero aquí hay un versículo que dice: sobre carne de hombre no será derramado. Esto no se refiere a sobre persona, esto se refiere a sobre, no vas por voluntad de hombre a derramarlo sobre otro hombre. No eres tú quien unge, no eres tú por tu emoción, porque te cae bien un hermano o porque lo que sea, que vas a decir: te voy a ungir. Y hay un montón de pastores que hacen eso. Dios es por la voluntad de Dios, Señor. no es por la voluntad del hombre. Eso es importante. Cuídense mucho de quien les dice que los va a ungir, porque si se deja ungir por la voluntad del hombre, eso no es agradable. Eso no es agradable. Yo no quiero decir mucho ahí, pero dice que para ungir cosas, santificarlas, y sobre quien Dios, en la voluntad del Espíritu Santo, designe para hacer algo en concreto. Para eso es la unción, el aceite de unción. Y yo le pido a Dios que vamos a traer un aceite de oliva, para que el pastor, como un hombre de Dios, pueda tener para ungir. El aceite de la unción era y es exclusivo para lo que Dios designó. No es la voluntad de algún hombre, ni es para ungirse a sí mismo, ni para uso personal. No, yo compré aceite de unción, Señor, esto es para ungir. Bueno, o me echo yo, o voy a agarrar, quiero hoy comer una carne, voy a agarrar de ahí, porque es aceite de oliva. Quiero comer con aceite de oliva, comprate otro, pero no es para uso personal. Y eso no se da a sí mismo, eso viene de Dios. Viene de Dios. Era Dios eligiendo, no el hombre buscando. Sí, Señor. Mire, hasta Saúl no anduvo buscando ser rey. Sí, Señor. ¿Quieren hablar más de Saúl? Pues Saúl nunca anduvo buscando ser rey. Fue Dios quien dijo: entre todas esas cuerdas de locos que andan pidiendo rey, el único que sirve es este. Pero se dejó, su carne pudo más que el espíritu. Entonces, hoy hablan de niveles de unción, hablan de activar unción. Solo ven en las redes sociales, computadoras, libros, iglesias, hombres en las redes. Y yo soy una persona que lee mucho bien las redes. Yo me meto ahí duro porque trabajo hasta con eso. Hoy hablan de niveles de unción, de activar unción. El modelo bíblico original no muestra en ninguna parte activación de unción o niveles de unción. Es un solo nivel de unción, que es el que se derrama por parte de Dios para una asignación. ¿No hay otro?
No que yo tengo más unción que aquel hermano. Uy, hermano, usted lo que está es malo. Sí, sí. Usted está ungido por lava del infierno. Marta Candela, por ahí viene Marta Candela para Venezuela. 30 candeleros de fuego. Se recibe de alguien por voluntad de Dios, no es emoción del hombre. Dios elige, el representante de Dios unge y la persona ungida sirve. Sí, Señor. Es el único patrón que existe. Sí, Señor. No hay otro. Sirve. Si eso se cumple, la unción camina en el orden correcto. Amén. En el original griego viene la palabra grio del verbo grisma, que es la unción original. Ahora tú tienes el Nuevo Testamento en griego. Dice en Juan, primera de Juan, ¿por qué primera de Juan, capítulo 2? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice así: pero ustedes tienen la unción del Santo, del Espíritu Santo, Amén. y conocen todas las cosas. Sí, Señor. Entonces en el Antiguo Testamento vemos unciones puntuales en algunas personas. ¿Y por qué yo le estoy hablando a ustedes de unción a todos? Porque en el Nuevo Testamento la unción es para todos. Amén. Gloria a Dios. Por igual. Por igual. Dice así en el original: pero ustedes tienen la unción, el crisma del Santo. Todos ustedes. Amén. No algunos. No los pastores. No los que supuestamente hablan en lengua, que llamamos para allá. No los que cabecean, no los que tiemblan, no los que sienten escalofrío. No, la unción es para todos. No es que aquel tiene más, aquel tiene menos. Es un regalo de Dios. Es más, la oportunidad y la confianza que Dios nos da a todos es un regalo de Él. Amén. Es un reto. Pero qué maravilloso reto que es ser ungido de Dios para algo. Amén. Miren, el versículo 27 de él mismo dice así: pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en vosotros y no tienen necesidad de que nadie los enseñe, así como la unción misma los enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella lo ha enseñado, permanece en él. Dice así. El versículo 27 dice que en el Antiguo Testamento era exclusivo, en el Nuevo Testamento se tiene, si se está con el Espíritu Santo. Es para todos. La condición única es cumplir la designación. Entonces, entendemos que Dios nos ama tanto que gracias a Jesucristo Amén. y la presencia del Espíritu Santo que Él nos dejó, hoy podemos gozar con algo como la unción que antes no la tenían todos. Antes no la tenían todos. Hoy la tienen todos. El asunto está en que uno la ejerce y otros no. ¿Me entiendes? Amén. El pastor está ungido, pero él ejerce. Pero hay otros que fueron ungidos en algún momento y nunca ejercieron. Y siempre se quedan sentados en la misma silla o terminan apartándose. Ya hablamos de unción. Amén. ¿Entendieron? Sí, correcto. ¿Están de acuerdo? Me van a tirar piedra. Si cuento con su apoyo. Sí, tranquilo. El bautismo del Espíritu Santo. Oye. Miren, yo no me quiero extender, pero me falta como menos de la mitad. Parece que como la alabanza se alargó. ¿Podemos terminar? Sí, claro. Amén. Dice así: bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo que la unción. No estoy hablando del bautismo del agua. No es la misma unción. En Hechos 1. Hechos 1. Bendito Dios, necesito una Biblia más rápida. Bueno, Hechos 1, aquí está. Versículo 5 dice: porque
solamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces hay un bautismo del Espíritu Santo. Y viene en griego es baptizo, que no es otra cosa, no es rociar, no es tocar, es sumergir completamente. Eso es lo que significa bautizar en el original. Sumergirse completamente con el Espíritu Santo. Y el ejemplo que pone esa palabra en griego es cuando la gente que pintaba las telas en aquellos tiempos sumergía completamente las telas en esa tinta y cambiaban completamente de color. Entonces, sumergirse en el Espíritu Santo, ese bautismo, si nos sumergimos en él, tiene que haber un otro yo, tiene que haber un cambio. No podemos ser el mismo. Eso pasó en Hechos 2, en la fiesta judía del Shabbat. Iba gente, miles de cientos de miles. Y había gente, le voy a decir así, de todas partes. Dice que había medos, elamitas, de Mesopotamia, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, de Roma, de Creta, de Arabia. Y allí había más de 120 personas. Estaban esperando. Y vino el Espíritu Santo. Es igual. Ese es el primer bautismo que hubo. Porque el bautismo no existía. ¿Existía el bautismo? Y Jesús le dice, serán bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y ustedes creen que entendieron ellos? Pero si eso no existía, ¿qué entendían? Él les dijo, serán sumergidos por el Espíritu Santo. Ellos entendieron el concepto de sumergirse, pero no entendieron a qué se refería. Eso les sorprendió. Ellos fueron bautizados y llenos. Y dice la Biblia que hablaban en otros idiomas, dice el original. Esas lenguas no eran sonidos incomprensibles. En Hechos 2:6, del versículo 6 al 8, hablan de eran idiomas reales y eran reconocibles. Eran idiomas. Y les voy a explicar qué pasó. El Pentecostés, escuchen bien, el Pentecostés fue la reversión de la Torre de Babel. En la Torre de Babel Dios dividió los idiomas, los confundió que no se entendieran por el orgullo del ser humano, y con el Espíritu Santo volvieron a entenderse. Cada quien andaba, toda esa gente que estaba llegando de estas naciones, y eran todos con un idioma diferente y se entendían, y uno hablaba árabe, el otro hablaba en creta y se entendía. Aquí viene un chino hablando chino, no lo entiendo, pero Dios volvió a conectar una oportunidad para que el Evangelio se extienda por el mundo. Eso fue lo que pasó allí. Eso fue lo que pasó. Lo que el orgullo fragmentó en Babel, el Espíritu Santo lo recolectó. Porque Dios quiere salvar a toda la nación. Eso fue. En 1 Corintios, versículo 12, capítulo 12, versículo 13, dice que por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Estamos hablando de hechos. El bautismo del Espíritu no es una experiencia tampoco mística personal. Es la creación, la formación de algo que no existía. ¿Me están entendiendo? Lo veo muy callado. Sí, lo estamos entendiendo. No existía la iglesia de Cristo. Y el bautismo fue el sello que hizo que naciera la iglesia de Jesucristo ese día. Es una marca. Hoy existe el cuerpo de Cristo gracias a ese día. Por lo tanto, tiene que haber un antes y un después del bautismo. Hay un sello y una marca que tiene la iglesia. Todo aquel que llega a ser bautizado por el Espíritu Santo.
es una comunidad integrada por todos los cristianos. Ese es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿aquí somos una comunidad? ¿O nos tiramos duro después que salimos para allá? ¿Estamos en ese proceso? Estamos integrados. ¿Estamos integrados o desintegrados? Hay que estar integrados. Si no estamos integrados, no hay cuerpo de Cristo. Si estamos desintegrados, si estamos integrados al cuerpo. Si estamos desintegrados, no lo hay. Eso es decir, 2 más 2 son 4. La Biblia habla de lenguas angelicales. Porque van a decir, pero hablaban lenguas y otros idiomas. No. Y la lengua angélica es una hipérbola, una exageración literaria de lo que Pablo estaba diciendo para enfatizar que incluso si alguien pudiera hablar un idioma el idioma más elocuente del universo, sin amor, sus palabras carecerían de amor. El lenguaje griego que se utiliza es glosar, que significa idioma. Los ángeles hablaban con los hombres en idioma comprensible. Y la Biblia habla, y no voy a contar ahí ahorita, pero habla de que si alguien habla en lengua, o sea, en idioma, tiene que haber alguien Sí, Señor. que lo eso es real. interprete. Eso es Porque real. si tú hablas en algo que no te entiende, pues eso no sirve para nada, porque no edifica a nadie. Sí, Señor. Eso es real. Entonces, hagamos lo que dice la Biblia, hermano. La llenura del Espíritu. Entonces salimos del bautismo, salimos del unción y vamos a finalizar con la Llenura del llenura Espíritu, amén. del Espíritu Santo, porque esto va a ser maravilloso. La venida del Espíritu Santo no fue una visita, Se quedó. fue una inmersión, Queda con como el nosotros. bautismo, Amén. sumergido. Amén. El bautismo es una sola vez, no tiene un patrón. Boom, pasa cuando Dios quiera. Amén. Igual, el tema es que la venida del Espíritu Santo puede venir en la conversión, en el bautismo o después. Pero en Hechos 2 dice, en Hechos 2:4 dice que todos fueron llenos. La palabra llenos es esplétense, que significa una acción puntual. En ese momento, todos fueron llenos. En Efesios 5, 18 dice, sed llenos. Amén. No es algo que pasó, es algo que debe pasar. Dice en el original pleroste, que significa siga siendo lleno. Es una palabra presente, es una palabra de siempre. Amén. La llenura del Espíritu Santo no puede haber sido una sola vez en la vida de cada uno de nosotros. Eso debe Constantemente. ser pues, Sí, Señor. a diario. Amén. Y vengo a esto porque es para hablar lo mismo que venimos hablando sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos nosotros buscar la manera de tenerlo siempre? Siempre. Es algo que nunca termina. Dios me mostró que si yo pierdo la presencia del Espíritu Santo antes de morir o antes de su venida, yo voy al infierno. La marca que me permite entrar al reino de los cielos, yo mantener la presencia del Espíritu Santo. O sea, que entonces significa que debo tenerla todos los días. Yo venía hablando hoy, veníamos hablando, y el Señor decía, ¿por qué tenemos que estar hablando todo el tiempo? Cristo viene, mosca, que Cristo viene, y pasan cientos de años. Cuando lo único que te dice Dios en la Biblia, está pendiente de andar pensando las cosas del Espíritu, está pendiente de mantener el fruto del Espíritu Santo, está pendiente de caminar en victoria, está pendiente de estar en comunión con Dios, está pendiente de todo eso para que cuando yo venga puedas venirte conmigo. Eso es lo que dice. Es un evento, no es un evento la llenura del Espíritu Santo. Es vivir en un estado, es una manera de vivir. La llenura del Espíritu Santo no es algo que pasa una sola vez, como le digo. Es algo con la que debemos caminar cada día. Bendito Dios. Vamos a apurar. La unción, entonces, es una asignación. El bautismo del Espíritu es una incorporación al cuerpo de Cristo. Amén. Y la llenura del Espíritu es el control funcional
en tu vida diaria. ¿Ok? No es desorden, no es escalofrío, no es rebelión, no es locura, no es lenguas locas, no es cabeceo, no es templadera. Señor. Es algo totalmente distinto a la unción y al bautismo. Amén. Pedro fue lleno del Espíritu en Hechos 2:4, en Hechos 4:8, en Hechos 4:31 y así. Pedro fue lleno del Espíritu una y otra y otra y otra vez. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu en cada momento, no los domingos. Señor. Santo. El bautismo es algo irrepetible. Sí, Señor. La llenura es algo permanente. La saturación funcional del Espíritu Santo para algo específico. Amén. O sea, somos ungidos, somos parte de un cuerpo y debo tener la saturación funcional del Espíritu Santo. ¿Qué es funcional? Es que solamente, única y exclusivamente, solamente así puedo caminar bajo el fruto del Espíritu. Amén. La unción se ve, Sí, Señor. el bautismo también, Amén. pero la llenura del Espíritu se ve de una sola manera. ¿Cómo? No se ve cuando yo vengo, eso es mentira del Sí, diablo. Señor. La llenura del Espíritu Santo se ve Fruto. cuando camino todos los días cuidando el fruto del Fruto. Espíritu. Señor. Porque lo que se ve es el fruto Señor. en todo momento de nuestra vida. Usted siembra una semilla y la semilla no se ve como semilla. Se va a ver cuando nazca y tú Señor. dices, esa mata, después vas a saber qué fruto trae. Amén. Sí, Señor. Porque hay matas que no dan fruto. Todavía hoy en día hay cosas que no dan fruto. Un macho, o sea, por ahí. La higuera. No, habla de higuera en la Biblia, pero hoy en día usted dice que esa mata no da mamón. ¿Me entiendes? Y para el bautismo es como una ciudadanía. La necesito una vez cuando nazco, soy ciudadano de tal país. Pero la llenura del Espíritu es eso que respiro diariamente. Sí, Señor. Es lo que me hace vivir. Amén. Si pierdo al Espíritu Santo, no pierdo la ciudadanía. No. Esto está bueno. Santo. Inclusive no pierdo el bautismo. Wow. Yo puedo estar en una iglesia, porque fui bautizado, soy parte del cuerpo. Ujú. Yo fui ungido. Pero si yo no tengo la llenura del Espíritu Santo, pues no estoy funcionando. La llenura no es un evento de un domingo, es un estilo de vida diaria. Dice la Biblia, no se embriaguen de vino, sean llenos del Espíritu Santo. Y esto lo dicen aquí en Pablo, porque en Efesios existía una adoración a un Dios que se llamaba Dionisio. Y Dionisio era el dios del vino. Y ellos adoraban allí y mientras más se emborrachaban, sentían que la presencia del Señor entraba en su vida. Y lo que decía allí Pablo es que ellos adoraban al Dios del vino perdiendo el control. Pero la llenura del Espíritu es para que tengamos dominio propio. Amén. No es para perder el control. Señor. Wow. No es para perder el control. En esa adoración a esos borrachos, a esa borrachera, ellos tenían una palabra que se llamaba entusiasmoso, que era cuando llegaban a la plenitud de lo más borracho que existe Santo. y lograban el entusiasmo que era el adorar a su Dios. Y de ahí viene la palabra entusiasmo. ¿Ustedes creen que decir voy a entusiasmar a alguien? No. No. Es literalmente, no estoy hablando de motivación. Entusiasmo es una palabra que viene de adoración al diablo. Wow. Entonces, el Espíritu Santo es real y tiene el control, Amén. no el descontrol. Orden, así es, Señor. El fruto del Espíritu es tener dominio propio, no un descontrol total. No es como
como el entusiasmo de la borrachera. La llenura del Espíritu Santo nos da templanza, Amén. dominio propio, nos da más claridad, Sí, es un Señor. fruto visible, no es descontrol, no es locura, no es escalofrío, no es temblor, no es cabecear, no es correr como loco. Santo Dios. Algunas iglesias enseñan, gloria a Dios por esta iglesia, pero hay una iglesia que enseña que tener, me ha tocado predicar, gracias a Dios, Señor, pero voy más para allá. Me invitaron varias veces, hasta el último día que fui, me lanzaron unos bichos para pichar la caucho de la camioneta, Wow. pero no se me escucharon. Gloria a Dios. Algunas iglesias enseñan que tener el Espíritu Santo es perder el control. No, Señor. Mire, ya, yo vi aquí los textos, en la vigilia que usted no fue, que me mandó ahí, vi un montón de iglesias, y el Espíritu Santo, y todo el mundo, una hermana, cabeceándose al piso, chichón en la frente así, era un demonio que lo había tomado. ¿Qué Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Amor. así. Es así. Es amor. Nadie puede hacer esa. No, gozo. Gozo es el Espíritu Santo. Señor. No puede hacer eso, no sale todo. No puede, porque Él viene a traer orden. Sí, Cuando Señor. el Espíritu Santo entra en nuestra vida es para ordenarla. Amén. Sí, No Señor. para Desordenado, Señor. Es para traer obediencia y Amén. sacarnos de la desobediencia. Desobediencia, Hay Señor. iglesias que dicen tener el Espíritu Santo y quieren hacer lo que les da la gana. ¿Quieren saber cómo hay espíritu en ustedes? Sean obedientes. Es un trabajo a su jefe. ¿Verdad? Y en todo lugar siempre va a haber una autoridad sobre nosotros en cualquier área. Entonces, David danzó con todas sus fuerzas, pero no fuera de control. Sí, Señor. La gente dice, no, que no. Él decidió y eligió adorar con todo su ser. Amén. Era un dominio propio en libertad. Sí, Gloria Señor. a Dios, aleluya. ¿Por qué tanta confusión? Le voy a explicar algo. El 1 de enero de 1901, lo voy a decir muy rápido para pasar tiempo. En Kansas hubo una estudiante llamada Agnes Hoffman. Después que su profesor de una iglesia evangélica, Charles Prasman, le impuso la mano, ahí se inició el movimiento pentecostal moderno. Desde allí se copió por emociones al bautismo, toque con supuesta llenura del Espíritu Santo como una experiencia teológica mostrada por hablar supuestamente en lenguas inentendibles. Quisieron copiar hechos todo. El tema es que no lo hicieron por maldad, lo hicieron por confusión, por emoción, y hoy se arrastran enseñanzas en millones y millones y millones de pastores y gente que ya partió con el Señor, que dejaron de vivir una experiencia genuina con el Espíritu Santo por vivir una experiencia totalmente emocional. Santo Dios. Son dos cosas diferentes. Diferentes, sí, Señor. El Espíritu Santo es real, no es una Amén. emoción. Sí, Señor. Y ya no me está haciendo, ya del libro, ya llega casi al final. El Hecho no es un libro de doctrina prescriptiva, es un libro que narra la historia. Lucas describió lo que pasó, y en los evangelios se describe lo que debe pasar. Si es llenura renovada, una llenura que debemos tener una y otra vez. Ya lo dije, pero debemos cuidar nuestro fruto. Amén. Solo así mantenemos el Espíritu. Sí, Señor. Nosotros debemos entender que al salir de la iglesia, si ustedes, por ejemplo, ustedes vienen a la iglesia un domingo, ¡wow! Y hay, como dice el pastor, fuego, y se siente la presencia del Espíritu, que es una cosa diferente a ser lleno. La presencia del Espíritu puede estar. La cosa es dejarse llenar. Sí, Señor. Tengo la condición correcta, porque yo digo, fui lleno del Espíritu y salgo, y entonces me tropieza una persona y volteo y le digo, mira tú, rolo de pasado, y empiezo a pelear.
¿Estoy lleno del Espíritu? No, eso es O toque. estoy lleno de carne. Soy una parrilla. ¿Ah? Entonces, si perdiste la unción realmente no se pierde si yo me mantengo en el propósito de enseñar. Amén. Porque esa es la presencia permanente del Espíritu que enseña y guía. Amén. ¿Perdiste el bautismo? Tampoco. Sigues incorporado al cuerpo de Cristo, entonces no pierdes el bautismo. Lo que puedes perder es la llenura funcional. Yo salgo de ahí y me pongo a pelear. Yo no dejo de ser cristiano. Yo no dejo de estar ungido por un propósito. Lo que estoy perdiendo es la llenura del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Por eso es importante saber que cuando yo salga de aquí, cada día de mi vida durante la semana hasta el domingo, debo hacer los esfuerzos para mantener el fruto de la presencia del Espíritu Santo en mí. Amén. Amén. Entonces, si pierdes la llenura, como Saúl, reacciona, porque la puedes recuperar. Esa es la bendición que tenemos de parte de Cristo, que nos perdona 70 veces 7. Voy a saltar una cosa. En Gálatas 17 dice: perder la llenura es dejar que la carne tome el control del Espíritu. Gálatas 5:17 habla de que se oponen entre sí. Entonces, soy bautizado, soy ungido, soy bautizado, pero mi carne cada día va a luchar contra el Espíritu para que yo pierda la llenura. Y le voy a explicar algo. Si usted está lleno del Espíritu, usted sube al tercer cielo como Pablo. Usted baja al reino de los cielos. Usted hace milagros. Usted prospera. Usted se vive en gozo, vive en paz. A usted se le abren las puertas. A usted se le abren los caminos y se le endereza. Porque Dios pelea por ti para darte la victoria. Él pelea la batalla y no tú. Pero si es tu carne, si se fue el Espíritu, todas las cargas que existan las vas a llevar tú. Si es el Espíritu, tú no llevas ni una, porque fácil es su yugo y ligera es su carga. Amén. Mira, se dice que hay lucha. La lucha es buena. La lucha es la garantía que el Espíritu Santo está en mí luchando contra mi carne. Si no hay lucha, entonces que tu carne hace lo que le da la gana y tú ni te das cuenta. Cuando hay una lucha dentro de ti, es porque el Espíritu Santo está batallando contra tus emociones. Está batallando contra lo incorrecto. La lucha en la mente es la evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. Si no hubiera Espíritu en ti, no habría conflicto en tu mente. Harías lo que la carne quisiera y no te vas a dar cuenta. La llenura no es ausencia de lucha. Al contrario, es quien gana la lucha cada día de tu vida y en cada momento específico. La llenura del Espíritu te va a dar victoria en todas las áreas. Es importante la llenura del Espíritu. Sí, Señor, fundamental. Amén. Hoy en las redes sociales vemos experiencias extremas, locura, varias cosas que no son llenura del Espíritu Santo. Sí, Señor. Son descontrol. Acciones incontrolables, gritos simultáneos, cosas que nos reflejan al fruto del Espíritu. Si no hay fruto, no hay Espíritu. Sí, Señor, eso es real. Si no hay fruto, no está el Espíritu Santo. Amén. Para finalizar, dice: sabiendo la diferencia y la verdad de cada cosa, yo quiero que hoy oremos. ¿Para qué? Para que Dios, para que el Espíritu Santo reafirme la unción designada en cada uno. Amén. Que sea la que sea, la unción y el llamado que tiene, lo que Él diga hoy sea reafirmado. Amén. Vamos a orar para mantener la unión del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar para que nosotros
nosotros, el cuerpo de Cristo, seamos funcionales. Amén. No es que somos el cuerpo de Cristo porque nos venimos solamente a sentar. Debemos ser funcionales. Aquí cada quien veo que hay hermanos que hacen algo. Veo los hermanos que están orando mientras están adorando, mientras están predicando. Siempre hay algo que hacer. Sí, Señor. Seamos funcionales. La carga no es solo de los pastores. Y vamos a orar para mantener la llenura del Espíritu Santo. Cada segundo de nuestra vida, su fruto. Hoy se cae la religiosidad. Sí, Señor. Todo lo que se arrastre de aquella iglesia de los años 1900, que se caiga. Amén. Que se caiga. Amén. Yo quiero que se levante y se ponga sobre sus pies. Ok, de repente me pasé.